4. En este video vamos a ver cómo borrar una o varias líneas de un archivo plano desde una aplicación Java de escritorio. Entonces nosotros hemos trabajado ya mucho tiempo con este grupo de clases que tenemos como ejemplo en el package.dir, que ya cumple con el modelo MVC, modelo vista control, y entonces tenemos el main clase, cargar clase, el gráficos, que es el vista, que tiene la clase de interfaz de usuarios, el control, que tiene la clase controller.java, que se encarga de las transacciones, y el modelo, que tiene la clase file service, que se encarga del modelo de datos, que en este caso es un manejo de archivo plano. Vamos a ver en qué vamos aquí. Vamos en que en la clase controller nosotros le habíamos adicionado un evento a un text area. Vamos a correr la aplicación para que ustedes puedan ver gráficamente en qué va. Entonces tenemos un text field donde captura texto o donde el usuario entra su texto, un botón escribir que le ordena escribir en el archivo plano, y un botón leer que lee desde el archivo plano y escribe en este text area, que es al que le agregamos un evento. Hasta ahí quedamos en el último video. Ahora vamos a ver cómo vamos a aprovechar ese evento que le estamos agregando aquí en el controller al text area. Ya vemos que el evento nos retorna una cadena, que es la selección que hizo el usuario sobre el text area. Entonces ahora en el file service yo ya creé un método que se llama del text, que lo que hace es borrar una línea del archivo plano. Entonces este file text trabaja de la siguiente manera. Tiene dos archivos. El archivo recibe dos parámetros. Uno es el nombre del archivo original, el que se está trabajando, y el otro es los datos o la selección que le envían desde el controller, que a su vez ingresó el usuario por la interfaz gráfica. Entonces lo que hace aquí es que primero crea un archivo temporal cambiándole la extensión al archivo original, que es el historial. ¿Sí? Vemos aquí que es el historial, el que hemos trabajado todo el tiempo, lo tenemos como una constante. Lo único que hace es cambiarle esta extensión a una extensión TMP. Entonces es otro archivo historial, pero con extensión TMP. Se crea un nuevo objeto file del TMP y hacemos una validación de que si el archivo que envía aquí tenemos la creación en el objeto file de un new file con el field name, que es el nombre de historial que se envía por el parámetro desde controller. Y entonces hacemos una validación de que si este text file existe y que este text file no es directorio, entonces hace un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Lo primero que hace es, con un objeto bufferreader, ¿sí?, crea un new bufferreader y con un parámetro fileReader sobre el file name, que es el que nos envían aquí, o sea, el historial.txt. Es decir, va a leer el archivo txt en un buffer. Luego creamos un objeto printWriter. printWriter escribe, ¿sí?, y con un parámetro que es el fileWriter, y ese fileWriter va a trabajar sobre el tmp file, que es el archivo historial tmp. Entonces en uno lee del archivo y en otro escribe los nuevos datos. ¿Cuál es la dinámica? Pero antes de esto voy a mostrarles que aquí en las importaciones tuve que importar el Java.io bufferreader, el Java.io fileReader y el Java.io printWriter. Ok, bueno, volvemos al método. Entonces no se olviden las importaciones para que no les dé error o excepción. Mientras, entonces tenemos aquí un objeto string_line que inicia nulo, ¿sí?, y dice que mientras a line se le asigne
desde el buffer reader BR readLine, leyendo cada línea, sea diferente de nulo, o sea, que haya algo en el archivo, dicho de otra forma, que haya algo, que todavía haya archivo que leer. Sí, data model, ¿qué es data model? Es el parámetro de la selección que nos envía desde el usuario, lo que seleccionó el usuario en el text area, y que nos lo envía a su vez la clase controller. Entonces, si el data model optimizado o comprimido, como lo quieran entender, contiene la línea, es decir, de otra forma, si la línea está contenida en el data model, la línea que está leyendo dinámicamente aquí sobre el archivo está contenida en el data model, lo que va a hacer es un println con el objeto printWriter, ¿sí? Escribe la línea en el archivo tmp si no está comprimida, luego le hace el lanzamiento, que para mí es guardar, y termina el while cuando ya no haya más líneas que leer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando el data model sí contenga la línea, es decir, hay coincidencia entre lo que le seleccionó el usuario en el text area y las líneas que va leyendo del archivo, no va a entrar aquí, y entonces no va a escribir, y entonces esa línea no va a quedar guardada en el tmp. Es otra forma de borrar, que es omitirla. No la escribimos, no es que la borremos, es que no la escribimos en un archivo temporal. Bueno, pero eso ya terminó aquí. Cerramos el printWriter, cerramos el buffer reader. Esto siempre es una sana costumbre, cerrar los buffers y los lectores, y todos los lectores de archivos, para evitar desgaste de memoria en los dispositivos. Entonces lo cerramos. ¿Y qué pasa? Que todo el archivo nuevo sin la línea que quería borrar el usuario está en el archivo historial tmp, pero la necesitamos en el archivo historial txt, ¿sí? La necesitamos en este archivo, es el resultante. El tmp del usuario ni tiene idea, el usuario está trabajando con su archivo historial txt. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces le decimos que si este if es como de seguridad, para que nos dé un error si pasa algo durante el proceso. Le hacemos a la línea temporal, al archivo temporal, al file temporal, tmp file, vamos a hacerle un rename to, lo vamos a renombrar, ¿sí? New file, como file name. File name es el que nos envía, o sea, historial txt. Abreviándolo y aclarándolo de una forma más coloquial, vamos a renombrar tmp file como tmp file, que es historial tmp, lo vamos a renombrar como historial txt, es decir, sobreescribimos historial txt con historial tmp. Si eso funciona bien, va a imprimir un mensaje que dice archivo renombrado, es decir, fue exitosa, pero si no, nos va a decir que hay un error. Ahora, si todo este test field no existe y este test field no es directorio, etcétera, nos va a decir que no se encontró el archivo test file getName. Ok, ese es el método. Ahora, este método lo tenemos que usar. ¿Dónde lo vamos a usar? El controller es el administrador, el encargado de usar los métodos y de hacer las gestiones desde la interfaz gráfica para retornar datos o respuestas. Entonces, en el controller tenemos un método que se llama agregar eventos, donde ya hemos agregado un evento al botón write y al botón read, y le agregamos también ahora un evento al car listener, que ya lo vimos en el video anterior. Lo único que nos faltaba aquí era usarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Cuando el usuario haga una selección, antes llegaba hasta aquí, imprimía qué selección había hecho. Ahora vamos al objeto file services o file service, que es esta clase, y corremos o ejecutamos el método del text, enviándole un parámetro historial txt y un segundo parámetro stmp, que es la selección que hizo el usuario. Entonces aquí, como lo vimos ya, aquí está el método del text
con el nombre del archivo y el modelo de dato que se envía, que es lo que seleccionó el usuario. Entonces, sí, aquí lo ejecutamos en el evento cuando el usuario hace la selección. Después de esta explicación vamos a correrlo y vamos a mostrar cómo es que hace ese trabajo. Entonces arrancamos acá, común y corriente, leemos el archivo. Entonces leemos que el archivo tiene todos estos campos, todas estas líneas guardadas, y que a la vez ya las estamos mostrando acá en el TextArea, ¿sí? Trata de mostrar un TMP, pero no hay selección. Esto ya lo había explicado, no hay selección. Entonces el TMP no va a mostrar nada, la variable temporal de la selección. Vamos a seleccionar una línea. Vamos a buscar aquí una línea de alguno de estas personas que vamos a eliminar. Vámonos con Soy la Zapata. Vamos a seleccionarla. Atención acá a los mensajes. Voy a darles un espacio. Y entonces volvemos a la interfaz gráfica. Vamos a seleccionar a Soy la Zapata. Debería desaparecer cuando levante el mouse. Entonces hace su trabajo, dice que el STMP es Soy la Zapata, es decir, sí, está bien, seleccionó eso, ya, pero ella estaba después de Humberto Huertas. Vamos a ver, aquí está Humberto Huertas y salta a Ignacio Iglesias. Soy la Zapata ya no está, ha sido borrada. Entonces efectivamente sí, nuestra aplicación está haciendo su trabajo correctamente, ¿sí? Porque Soy la Zapata está contenida en una de las líneas que él llevó, o sea, Soy la Zapata, el modelo que se envió, sí estaba contenida en una de las líneas. Entonces pasó y no la escribió y luego sobreescribió el archivo. Si yo quisiera mirar ahorita los archivos, no vería el archivo TMP. Vamos a verlo. No veo el archivo historial TMP porque ese ya desapareció, fue y se renombró como historial TXT, que aquí está. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer otra prueba que es una ventaja que nos da el Contains. Entonces supongamos que estamos acá de nuevo y el usuario hizo esta selección. Desde aquí seleccionó hasta aquí. Suponemos que va a borrar toda esa cadena, desde Munevar hasta la final de Felipe, pero no, él solo va a borrar Nina Nocua. Entonces vamos a ver si es cierto. María Munevar está, me demoré un poco en encontrarla, pero sí está. Y Felipe Flores está después. Nina Nocua ya no está. La ventaja del Contains es que nos está borrando solamente la línea que se haya sombreado completamente. Las líneas sombreadas parcialmente no las elimina. Para no desorganizar el archivo, esto es muy conveniente para nosotros. Volvamos a leer y entonces ya María Munevar y Felipe Flores ya no está Nina Nocua. Vamos a hacer otra prueba para que vean otra parte. Antes, aquí tenemos, por ejemplo, vamos con Humberto Huertas, arrancamos de la mitad de Humberto Huertas y avanzamos hasta Kevin. Entonces, en teoría nos va a borrar a Ignacio Iglesias y a Julio Jueves. Voy a soltarlo y entonces buscamos a Humberto Huertas, aquí está, y pasa hasta Kevin Klein. Es decir, ya no están ni Ignacio ni Julio. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces aquí, por aquí entendemos tener al señor Humberto Huertas y pasa derecho a Kevin Klein. Ok, entonces el borrado está hasta ahí funcionando perfectamente, pero aquí ya no tengo nada más que agregarles, pero sí sería bueno que en este punto donde viene aquí y selecciona, debería dejar hasta el evento la selección y luego crear aquí un botón que si el usuario quiere borrar su selección le diga borrar a ese botón y lo borre. Entonces, dejando a un lado la pereza, vamos a agregar ese botón en este video. Entonces, para agregar un botón, ustedes saben que vamos a ¿dónde? Vamos a gráficos y a la clase WebUser. En la clase WebUser, pues lo primero que tenemos que hacer
es crear el objeto botón. Copiamos aquí uno de estos, creamos el objeto button y le ponemos un nombre que sea boot del, borrar. Luego vamos a la clase draw button, vamos a crearle su draw button read, draw button write. Entonces aquí copiamos estos métodos, no sirven, simplemente los copiamos y los reciclamos, los reutilizamos. Y entonces hay muchas más formas de reutilizarlo, pero esta es la más básica para no complicarnos. Entonces aquí draw button, como lo copiamos, le cambiamos muchas cosas. Pinta el JButton boot del, si se llama así, boot del, sí señor, correcto, boot del, aquí es donde estamos trabajando. Draw button del, hay que ser coherentes, lógicos. Esto no cambia, la URL es la misma para el dibujito, pero el dibujito no tengo un dibujito de alusivo a borrar, no tuve la precaución de descargar uno, pero no sirve dejarle este read por el momento para hacer esta demostración. La imagen ya saben cómo se agrega, inicializamos el button. Entonces en todos estos cambiamos la variable boot read por boot del, boot del por boot del. Al comienzo es bueno ir por partes. Entonces ya tenemos aquí completos los cambios del nombre de la variable, el color, el set font. Aquí también va la variable bootel, ¿sí? Get font device name, etcétera, el alineamiento en el centro, el focus painted false, pongámosle el focus painted true. Y aquí también cambiamos la true para que nos pinte el foco cuando el cursor esté sobre el botón. Ya que estamos en eso, lo arreglamos. Parece que no hay más modificaciones en esto, entonces lo vamos a agregar al panel con este nombre de método. Entonces, ¿dónde es que se agregan al panel? Aquí está el panel. ¿Sí? Este es el panel madre, el panel main, y lo vamos a agregar después de el text area, debajo del text area. Vamos aquí, pero le agregamos un espacio. Ya saben que este es un espacio para que no quede pegado, se vea más estético, y copiamos el método para evitar problemas de digitación. ¿Dónde está el método? Aquí está. Copiamos el método. Hay que cambiar el texto también. Entonces primero cambiamos el método. Ya queda draw button del adicionado al panel después de un espacio, y al botón hay que cambiarle el texto que imprime, porque no puede imprimir un texto incoherente. Entonces tiene un texto que es leer y le vamos a colocar un texto que es borrar. Ok, texto borrar. Quitamos este espacio que no es necesario, lo mismo al leer le quitamos este espacio que no es necesario, y lo mismo escribir, le quitamos este espacio que no es necesario. Ok, entonces ya corregimos varias cositas que nos vamos dando cuenta por ahí. En teoría, aquí al correr esta aplicación ya debería mostrarnos nuestro botón si no nos da ningún error Java. Entonces aquí ya tenemos este botón, escribir, leer. Perdón, hay un error aquí, y es que está haciendo hay una variable que nos cambió. Entonces draw button del URL bootel, el retorno.
el retorno. ¿Se dieron cuenta por qué no? El retorno está retornando el mismo, como lo copiamos, está retornando este mismo. Debe retornar el boot de él. ¿Ok? Por eso se volvió loco. Entonces vamos a correrlo de nuevo. Y ahora sí los tenemos escribir, leer y borrar. Les debo el icono, pero ya en la próxima versión estará listo. Entonces ya tenemos el dibujo completo. ¿Qué vamos a hacer con ese botón? Pues obviamente que ese botón solo está ahí dibujado y el señor controller es el que nos debe agregarle un evento a ese botón. Entonces vamos aquí donde el señor controller en el método agregar eventos, aquí está, ¿sí? Y copiamos una de estas líneas para los botones. Las líneas de los botones son todas iguales. Desde el objeto GUI user le vamos a hacer el get button, pero no read sino del. Así se llama el método, nos vamos a asegurar, yo siempre me aseguro. Entonces el método se llama getButtonDel. Para más seguridad lo voy a copiar. Ah, no, este no, perdón, nos falta crear ese método, el getButtonDel. No lo hemos creado, carajo. Hay que crearlo, entonces aquí está el botón leer, lo copiamos. Vamos a crear el get, sin el get no lo podemos ver afuera, nadie lo puede ver, no lo presta. Entonces aquí ya le cambiamos, lo copiamos, vamos a escribirle borrar get button del, ¿sí? Y retorna el boot del. Eso es todo el get, no es más. Ya está listo el get, lo guardamos aquí en el GUI user que va para y salvo. Ahora vamos aquí. Entonces get button del, ahora sí es donde yo les decía que lo copiamos para que no haya errores de digitación. Por eso me di cuenta que no lo había creado, entonces lo agregamos aquí, lo pegamos, nos retorna el botón del y le dice added action listener en esta clase. Aquí le agrega una action listener. Ahora tenemos que clasificar ese action listener en el action performer, que es el que va a escuchar y le va a decir qué es lo que hace. Entonces tenemos aquí este man, lo copiamos, yo solo copio y pego. En esta fase ya tengo mucho código, entonces lo puedo usar si el source es igual a getButton del. Entonces copio aquí eso, button del, y lo pego aquí en vez de read. Entonces ya me queda getButton del, file service, no file service, ok, sí señor. STMP fields, read fields, sí señor. El STMP fields service read file manda el nombre del archivo y este no va porque este era del antiguo. Entonces ¿qué línea iría aquí? Aquí va la línea que nosotros tenemos acá, la quitamos de aquí porque ya no va ahí iba cuando se levantaba el cursor y ejecutaba eso. Ahora va cuando se espicha el botón borrar. Cuando se espicha el botón borrar hace el archivo historial txt, vamos a cambiarle el nombre porque se confunde con el STMP, y el STMP no se olvide que tenemos que volverlo global, entonces le vamos a poner al STMP una G para saber que es otro STMP porque hay muchos, y ya les digo que se hace con el STMP. Entonces mandamos el FSTMP como nombre del archivo aquí, no sé si se entiende ahí, pero ahí queda claro. Perdón, no copié bien. STMP o simplemente mandamos el nombre del archivo así, no necesito esta línea. Muy bien, historial txt. Me falta la STMP, que es esta variable que estamos llenando en este proceso, que es la selección del usuario. Entonces voy a coger, la voy a volver global para que yo la pueda leer en el otro método. Entonces aquí vamos, private string, ya lo tengo, lo pego, ¿sí? Private string es stmpg. Entonces stmpg, aquí le quito este string para que deje de ser local y se convierta en global. Entonces stmpg lo corrijo aquí también, y
lo corrijo aquí también en el mensaje, hay que ser ordenado, lo corrijo en este otro mensaje y ya está STMP corregido, STMPG corregido aquí en file service del text, historial, STMPG. Ok, vamos a correrlo a ver qué pasa. Entonces le damos guardar, vamos a ver si Java es benigno, nos da muchos errores. Entonces vamos a ver, aquí corrió perfectamente, no hay ningún problema. Le vamos a dar leer, tenemos que se llena perfectamente, STMPG no imprime nada porque no hay selección. Vamos a seleccionar a Kevin Klein y ya quedó seleccionado Kevin Klein. Debería, al oprimir el botón borrar, eliminar a Kevin Klein de aquí. Entonces vamos a darle aquí un espacio para poder ver qué pasa. Entonces le damos borrar y hace el trabajo. Parece que ya no está Kevin Klein porque estaba después de Humberto, entonces ya Humberto pasó a León. Le damos leer para refrescar y sí señor, Humberto pasó a León, ya no está Kevin Klein. Eso era todo para agregar este botón, les quedo debiendo el icono. Espero les sirva en su desarrollo y en sus actividades de desarrollo. Muchas gracias por su atención.